Ya vemos. A ver, me llamó bastante la atención cuando usted dice que al momento que leemos la Biblia, el mensaje es para cada uno de nosotros. Porque antes yo lo leía, pero como fuera de mí, o sea, como una lectura general de aprendizaje. Así es. Bien, en realidad, cuando leemos las historias bíblicas, parecen estarnos relatando hechos de personajes y lugares que existieron hace tiempo. Bueno, los lugares siguen existiendo. De hecho, hay pruebas de que los lugares existen. La geografía parece ser la que está relatando la Biblia. Hay muchas personas que con Biblia en mano van a encontrar las evidencias de esos sitios, y con la evidencia de esos sitios y quizás ciertas referencias de personajes que seguramente sí existieron, que eso demuestra que la Biblia es cierta. Y yo puedo contar una historia de nuestro propio país en las que vamos a encontrar evidencia de los hechos, evidencia de los personajes, y sin embargo la historia no es del todo cierta. La historia de la batalla del Pichincha, que es la última batalla para la liberación de nuestro país, del llamado Yugo español, que se dio en las faldas del Pichincha. Sí están allí, fueron, eh, eh, es un lugar en donde hay un templo que efectivamente se comprobó que allí ocurrió la batalla del Pichincha un 24 de mayo de 1822. Entonces, el lugar existe. El mariscal Antonio José de Sucre, desde luego, fue un personaje que libró la batalla en contra del yugo español. Los patriotas vinieron desde Chillogallo por las alturas hasta encontrarse arriba en una posición de ventaja respecto de los españoles que subían desde Quito. En estas filas del ejército patriota venía un muchacho que ya había batallado tenazmente en las llanuras de Riobamba, la llanura de Tapi, en donde demostró ya su valor en la liberación también de Riobamba. Vino por Ambato, finalmente llega a Quito, y al acercarse él como abanderado del batallón de los compatriotas, llevaba en su mano derecha la bandera del Pichín, del Ecuador. Lastimosamente, un cañón destrozó su mano derecha. Entonces, su valentía permitió que él empuñara la bandera con la mano izquierda. Pero fue tal su desgracia que le apuntaron a su humanidad y le tumbaron nuevamente también su mano izquierda. Y ya no teniendo con qué agarrar la bandera, tomó la bandera con la boca y gritaba: "Vive el Ecuador". Esa es la historia que nos cuentan en la escuela a todos los niños, y cada vez que se cuenta esta historia se menciona además de que en las filas de este batallón hay un batallón, no recuerdo el nombre, en donde pertenecía el muchacho llamado Abdón Calderón. Cada vez se toma lista y se debe nombrar su nombre nuevamente. Cada vez que se toma lista se repite Abdón Calderón. Y cuando las filas escuchan a Abdón Calderón, tienen que repetir: "Murió gloriosamente en el Pichincha y vive, pero vive en nuestros corazones". Esta historia demuestra que los personajes, las fechas, los lugares
son correctos. Pero esto no significa que avala completamente la historia. Cuando nosotros leemos la Biblia, leemos la geografía, leemos los personajes, posiblemente las fechas y muchos otros detalles que puede ser que confirmen que efectivamente ocurrió lo que está relatando la Biblia. Pero eso no significa que el mensaje que está escrito allí es completamente cierto. ¿A qué me refiero con esto? A que en realidad, como nosotros empezamos el análisis, hay un secreto escondido en las historias bíblicas. Lo que está relatado allí y que parece ocurrir respecto de personajes, respecto de lugares y en ciertas fechas, no significa que la historia sea completamente cierta. El secreto de todo lo que está relatado es que en realidad allí el relato esconde la historia de nuestra propia espiritualidad. Cuando parece estar relatando acerca de Abraham, ¿qué en realidad está mencionando? Está mencionando acerca de la bondad amorosa de la que estamos constituidos todos. Cuando aparece su personaje, su hijo, el personaje Isaac, en el que alrededor del cual hay una historia aparentemente muy complicada, porque el creador le pide como sacrificio a Abraham que le entregue su hijo. El sacrificio significa llevarle a un monte, ponerle sobre unas piedras, amarrarle y degollarle a su propio hijo. Esa historia que parece ser real, en realidad esconde un mensaje interior. ¿Cuál es el mensaje interior? La bondad amorosa tiene que fundirse con el temor que significa Isaac. En nuestra interioridad tenemos dos poderes muy grandes, dos extremos muy grandes. El uno es la bondad amorosa y el otro es la restricción, el rigor, el temor. Y en el extremo el miedo. Y estos dos tienen que unificarse, tienen que fundirse. Eso significa la atadura de Isaac, que en realidad no es que Abraham mató a Isaac, sino que los dos personajes se unifican, el uno, el extremo de la bondad, se restringe con el temor porque los dos necesitan llegar a un equilibrio. Es decir, estos dos personajes son arquetipos de nuestra interioridad. Arquetipo significa que mientras estamos leyendo un relato que parece ser histórico, que parece estar hablando de personajes de muchos miles de años atrás, en tierras extrañas que nosotros no conocemos, en realidad esos relatos están hablando de mí, de lo que ocurre en mi corazón, en mi alma, esa rectificación que tengo que realizar. Todo lo que está escrito allí en realidad es la transformación interna de nuestro corazón. Por eso dijimos que cuando aparece el nombre Babel, en realidad está hablando de nuestro corazón confundido. No está hablando de esas tierras lejanas, de esa nación en donde se construyeron grandes jardines, una gran ciudad, etcétera, de un rey Nabucodonosor y todo eso que posiblemente existió en la forma parecida a lo que está relatando la Biblia, pero eso no significa que la Biblia tenemos que tomarle textualmente como un libro de historia. La Biblia es cierta no en ese sentido histórico, la Biblia es cierta en el sentido espiritual. La Biblia es nuestro espejo para que podamos encontrar entre sus líneas el secreto escondido de Dios para nosotros. Por eso dice los Salmos, el secreto de Dios es para los que le temen y a ellos dará a conocer su pacto.